Hola, queridos amigos, queridas amigas. Bienvenidos a una edición más del programa Quédate en casa con grandes escritores. Y hoy vamos a tener un texto muy rico para el análisis. Un texto además que es un poema, es un gran poema, es una obra maestra como poema, pero es un poema narrativo, es un poema, no es un poema abstracto, digamos, como podría serlo muchos de los poemas de Baudelaire o de Verlaine, Rimbaud, Mallarmé o qué sé yo, tantos otros. Es un poema que cuenta un cuento, es un poema narrativo, es una fábula, para ser más precisos. Sí, una de las fábulas de La Fontaine, de Jean de La Fontaine, una fábula extraordinaria que se puede disfrutar desde el punto de vista poético por su ritmo, su acompasamiento, sus sonoridades, sus figuras literarias, metáforas, sinécdotas, todo tipo de cosas, todo el arsenal de cosas bellas que la poesía nos propone con su esfuerzo eterno de la poesía, de tratar de acercarle el lenguaje verbal a la música a través del ritmo, la armonía, el sonido, la eufonía, tantas cosas. Sí, como poema es grandioso, pero también como historia, como fábula, incluso narrada prosísticamente, es extraordinaria por el contenido ético que tiene, por las enseñanzas que nos depara. Pero y la vamos a leer en forma poética, por supuesto. Incluso la vamos a leer en francés y luego en la versión traducida al español, que es con la que vamos a trabajar. Pero comencemos por situar en la historia a Jean de La Fontaine. De La Fontaine, Fontaine, eh, a ver, no, mucha gente habla de La Fontaine, como cuando hablan del gran goleador francés del Mundial de 1958, Jules Fontaine, con lo cual le dan al apellido una sonoridad eh, inglesa que no tiene, no es Fontaine, es Fontaine. Fontaine, eso es, no Fontaine, Fontaine, Jean de La Fontaine y Just Fontaine, por lo que atañe al futbolista. Solamente para evitar ese, digamos, ese vicio de pronunciación, no tenemos que sonar como si estuviera hablando el propio Jean de La Fontaine, no, pero por lo menos no, procuremos no deformar el nombre de esa manera tan espuria, porque nos resulta una especie de lectura a la inglesa que no procede, no es Fontaine, las fábulas de La Fontaine, no, Fontaine, Fontaine, así, Fontaine, Just Fontaine. No tenemos que ser preciosistas, basta con evitar el ein de esta versión incorrecta, ¿verdad? Jean de La Fontaine. Y bueno, Jean de La Fontaine escribió 243 fábulas, que son poemas, todos ellos sin excepción, y se cuentan entre las grandes obras de la poesía francesa. Cualquier antología de la poesía francesa va a contener, por decirlo menos, 12 o 15, 20 fábulas de La Fontaine. Si es que como poesías se cuentan entre lo más hermoso que ha producido la lengua francesa. No son simplemente historietas versificadas. No. Ese es el primer error que tenemos que tratar de evitar. No son historietas con alguna moraleja, todas tienen una moraleja, por supuesto. Ya veremos qué es ese concepto de moraleja. Yo sé que ustedes saben, pero vamos a tratar de definirlo de manera un poco más precisa. Eh, y es que sí, claro, todas proponen un cuentito con una moraleja, sí, pero sucede que además como poemas son excelsos. La forma, el ritmo, la música, la entonación, las aliteraciones, las consonancias, los efectos de repetición, los refranes, todo ese arsenal que ya mencionamos que nos propone la buena poesía está en las fábulas de La Fontaine. Cada fábula de La Fontaine, cada una de esas 243 fábulas que las escribió a lo largo de casi toda su vida, ¿verdad? En varias sucesivas ediciones, siempre ampliando la versión anterior. Cada una de las fábulas es un poema magistral y hay un buen número de ellos que figuran entre los mejores poemas de la lengua francesa y de los mejores poemas de la historia de la poesía. Así de simple. Entonces, tengamos claro la enorme jerarquía de obra con la que vamos a ver. Pero como les decía, comencemos por situar históricamente a Jean de La Fontaine.
La Fontaine es un hijo típico del siglo de oro francés, como hubo un siglo de oro español, ¿verdad? El siglo de oro de la literatura española, bueno, Cervantes. El siglo de oro es el siglo XVII. Cervantes del siglo XVII solo logró agarrar 16 añitos, murió en 1616. Pero bueno, eso lo hace un hijo del siglo XVII. Bueno, por supuesto, Cervantes con el Quijote, Calderón de la Barca con La vida de sueño, Lope de Vega con Fuente Ovejuna, Quevedo, el inmenso autor de los sonetos que todos conocemos, Góngora, Luis de Góngora y Argote, el gran poeta barroco, Sor Juana Inés de la Cruz, enorme, enorme escritora. Y luego en el campo de la pintura, es el siglo de Velázquez, de Zurbarán, de Murillo, que en un tiempo vivieron los tres en el mismo barrio de Sevilla. Eran vecinos y no se querían, por supuesto, uno al otro. Ninguno de los tres se llevaba bien con el otro o con los otros dos. Y entonces, bueno, ese fue el gran siglo de oro de las letras españolas, pero también ese siglo XVII fue el siglo de oro francés. Fue un siglo de oro en Francia igualmente. Imagínense ustedes, tenemos en ese siglo de oro, el siglo XVII, tenemos a los tres grandes dramaturgos franceses, a Molière, que no hay ni que mencionarlo, ¿verdad? Molière, a Corneille, a Racine. Corneille, el autor del Cid, Racine, el autor de Fedra, Andrómaca, Britannicus, Molière, el autor de tantas cosas, el avaro, el misántropo, el médico a pesar suyo, el enfermo imaginario, la escuela de las mujeres, las preciosas ridículas, Don Juan, obra fundamental. Sí, el gran Molière contó con Corneille, con Racine. Estaba también los grandes filósofos de ese siglo, Pascal, Blas Pascal, el autor de Le Pensée, los pensamientos, y estaba Descartes, el autor del discurso del método, entre otras cosas. Estaba Nicolás Boileau. Boileau era más un teórico de la retórica y del estilo que un gran poeta, pero era un hombre importante. Y estaba Paul Scarron, que pocos saben de Paul Scarron. Paul Scarron era un autor de novelas satíricas, era un crítico implacable de la sociedad, como lo era Molière, con más genio Molière, sin duda, y más comicidad, y más fisga, más sorna, viendo la vida a través de un prisma más ácido, ¿verdad? Más vitriólico. Pero sí, Paul Scarron también era un crítico implacable de la sociedad en que le tocó vivir. Y tenemos también a dos pensadores muy particulares, La Bruyère, que es el autor de Los Caracteres, en el cual, de nuevo, igual, este siglo fue crítico de principio a fin. La Bruyère estudia los hábitos, las costumbres de la sociedad, las convenciones de la sociedad y las critica de manera despiadada. Y luego La Rochefoucauld, el autor de las máximas. La Bruyère es el de los caracteres, La Rochefoucauld es el de las máximas. La Rochefoucauld en las máximas desnuda el alma humana y que con implacable bisturí desnuda y abre, expone, abre los abscesos, los tumores del alma humana y los hace supurar. Desnuda todo lo que en nosotros hay de amor propio, de orgullo, de vanidad, de mezquindad, de interés, de egoísmo, de arrogancia, todo eso. La Rochefoucauld es realmente una cosa casi higiénica para el espíritu humano, ¿verdad? Por su implacable estilete crítico, hacen que nos deje literalmente en pelotas, encuerados, quedamos desnudos con todas nuestras terribles debilidades, vicios, defectos, gracias a este gran pensador, La Rochefoucauld. Y bueno, ya eso es un montón de autores. Recapitulo: Molière, Corneille, Racine, Pascal, Descartes, Boileau, Paul Scarron, La Bruyère, los caracteres, La Rochefoucauld, las máximas. En la música también fue un siglo de oro, fue el siglo de Luis XIV, L'état c'est moi, el Estado soy yo, el Rey Sol, ¿verdad? El que construyó el Palacio de Versalles y se fue a vivir allá con toda su servidumbre. Y bueno, bajo la égida de Lully, Molière, bajo la égida de Luis XIV, el Rey Sol, Molière y el compositor igualmente francés Lully, de origen florentino,
Lully crearon las, las, las óperas ballet, ¿verdad? Y el teatro sí que era danza al mismo tiempo, y que era, por supuesto, la música excelente de Lully, pero también el texto magnífico de Molière. Aunaron fuerzas, por ejemplo, en El Burgués Gentilhombre. Esa obra, El Burgués Gentilhombre, fue una ópera ballet creada por Lully, que era un gran compositor de música de ballet, y el texto es de Molière. Entonces es la alianza de dos grandes artistas y ambos bajo la égida de Luis XIV, que era un amante de la danza y él mismo era un bailarín, según parece, de gran virtuosismo, el rey Luis XIV. Tiene en Versalles un teatro magnífico, estupendo teatro barroco que tenía en el palacio, donde él mismo bailaba las cosas que le componía Lully y participaba en las óperas ballet con guión, con libreto de Molière. Tal el caso, como les dije, de El Burgués Gentilhombre. Entonces sí estaba Lully, pero estaba también Rameau, gran autor de ballet también y de piezas para piano, Couperin, notable clavecinista, Delalande, Charpentier, el autor del famoso Te Deum, que se escucha con frecuencia. Entonces, la música también, el siglo XVII, el siglo de Jean de La Fontaine, fue un siglo pródigo en grandes artistas, en grandes genios, un siglo muy lleno de vigor intelectual, de creatividad, de autocrítica, un ciclo un siglo en el que la sátira, eh, la comedia de denuncia social, eh, floreció con incomparable panache, con incomparable brillo. Entonces, ese siglo, ese que acabamos de describir, ese fue el siglo de La Fontaine. Y La Fontaine es uno de sus representantes más excelsos. Muy bien, Jean de La Fontaine, Juan de la Fuente, sería en español, Jean de La Fontaine, escribió, como les decía, un total de 243 fábulas. Las fábulas tenían al final una moraleja, y que sabemos bien qué es, ¿verdad? Terminada la historia, el autor se permite una pequeña, muy breve, tenía que ser muy sinóptica, reflexión de tipo moral, donde nos instruye, ¿verdad? Sobre el error que cometieron los personajes en la fábula, o las aberraciones, las perversiones, las crueldades, las estupideces que vemos. Como decía La Fontaine, ¿verdad? Me sirvo de los animales para instruir a los hombres. Me sirvo de los animales para instruir a los hombres. Todos los animales en las fábulas de La Fontaine son animales antropomórficos. Todos hablan y se conductan, se comportan y ofrecen modelos de conducta exactamente iguales a los seres humanos, ¿verdad? Y muchas de esas fábulas ustedes las conocen, ¿verdad? Ya van a ver a qué punto les son familiares. Entonces, sí, La Fontaine creaba esas fábulas que eran realmente apólogos. ¿Qué es un apólogo? Un apólogo es una pequeña pieza literaria en verso o en prosa de la cual se desprende una enseñanza moral, ética o incluso religiosa. Eso es un apólogo. Las fábulas de La Fontaine son una variedad, una subrama de los apólogos. Apólogo no tiene nada que ver con apología. Apólogo es un término que designa una composición literaria breve, generalmente sentenciosa, moralizante, de la cual se desprende un conocimiento de orden ético, filosófico, humano, importante, ¿verdad? Eso es un apólogo. Las fábulas de La Fontaine son todas apólogos. Los caracteres de la Bruyère son apólogos. Las máximas de La Fontaine son apólogos. Eh, También las fábulas de La Fontaine pueden ser caracterizadas como paremia, como textos parémicos. ¿Qué eran los textos parémicos o qué era la paremia? Los textos parémicos son los textos muy breves, muy concisos, como por ejemplo el refrán, el proverbio, el decir, los cantares, los donaires que escribía Antonio Machado, las máximas como las de la Rochefoucauld, sí, los proverbios populares, anónimos, la vasta mayoría de ellos, todo ese tipo de literatura sinóptica, ¿verdad? Caracterizada por su concisión,
Eso es un microgénero, es una micro narrativa eh, sentenciosa, sí, moralizante. Eso es el género parémico. Repito, refranes, proverbios, decires, donaires, cantares, pequeñas reflexiones, microensayos, por así llamarlos. Todo eso es lo que se llama paremia o formas parémicas. Entonces, las fábulas de La Fontaine son apólogos y también forman parte del género parémico. Son textos parémicos, son parte de la paremia. Las fábulas de La Fontaine, muchos de ustedes les van a sonar familiares porque las habrán leído bajo la forma que les dio Esopo. ¿Quién era Esopo? Bueno, Esopo es el nombre griego del personaje, el latinizado es Aesopus. Aesopus, cielo santo, es uno de los personajes más desdibujados de la historia de la literatura. Se cree que vivió en el siglo VI antes de Cristo, es decir, hace 26 siglos, imagínense ustedes. Aunque hay gente que lo ubica incluso antes que en el año 600 antes de Cristo. Eh, Existió sin duda, puesto que lo cita Herodoto, el autor de la Cosmogonía, lo cita el gran comediógrafo Aristófanes, lo cita Aristóteles, lo cita Platón. Sócrates en algún diálogo platónico hace la alusión a Esopo y Platón lo consigna. Recuerden que Sócrates no escribió nada. Sócrates no dejó nada escrito. Sócrates no creía en la palabra escrita. Decía que la palabra escrita distorsionaba, congelaba, adulteraba el pensamiento. También lo creyó Jean-Jacques Rousseau, por cierto. Más de un gran escritor ha creído esto. Es curioso que tal vez los dos intelectos, espíritus que más hondamente moldearon la cultura occidental, Sócrates y Jesucristo, ninguno de los dos dejó nada escrito. De su propia mano, de su pluma, ninguno de los dos dejó nada escrito. Eran completamente fonocéntricos, creían en el valor de la palabra hablada, de la prédica, de la narración, de la oralidad. No creían en la palabra escrita. Por lo menos Sócrates sabemos que no creía en ella. Y no deja de tener razón el viejo, ¿eh? No deja de tener razón. Hay algo que sucede de la frescura del pensamiento que se ve surgir a sí mismo, que asiste a su propio nacimiento y va buscando su propia formulación de manera espontánea. Hay algo de todo eso que efectivamente se congela, se convierte en una mueca un poco distorsionada y muy desvirtuada al ser escrito, al quedar fijo en una página, encadenado a la palabra escrita. Poco sabemos sobre Esopo, poco o nada. Es muy probable que haya sido un esclavo, figúrense ustedes, aunque después fue liberado, pero comenzó siendo un esclavo. Habría trabajado para el rey Creso de Lidia. Nadie sabe muy bien dónde nació. Se dice que nació en Tracia, otros dicen que en Sardes, o bien en Frigia, en Samos. Cielo santo, en Mesobria, en Cotiea, en, por lo menos 8 o 10 lugares se atribuyen el nacimiento de Sopo, ¿verdad? Eh, lo importante quizás de Sopo es que sea donde sea que haya nacido y esclavo y luego hombre liberto, al servicio de grandes reyes, Esopo recibió un importante bagaje cultural que venía del norte de África y de Oriente. Las fábulas de Esopo, las más conocidas, ahora vamos a mencionar algunas de ellas, que las retoma La Fontaine. eh, las fábulas de Esopo provienen de Oriente, en realidad, provienen de la India, y algunas provienen del norte de África. Es un arte, es una serie de narraciones, una serie de arquetipos, eh, de microficciones, porque eso es lo que son. Las fábulas de Esopo son microficciones, y repito, con animales antropomórficos que todos hablan imitan la conducta humana. Eh, Toda esa corriente narrativa viene del lejano oriente y llega a la Grecia de 6 siglos antes de Cristo y la absorbe Esopo y la reproduce entre sus fábulas.
Las fábulas de Esopo podían ser de tres tipos. Las fábulas agonales. Las fábulas agonales eran aquellas en las que un personaje se enfrentaba a otro personaje. Por ejemplo, La zorra y el cuervo, el famoso cuento de La zorra y el cuervo, la manera en que el lisonjero y adulador ladino zorro a punta de elogios hace que el cuervo deje caer el trozo de queso que tenía firmemente asido en su pico, ¿verdad? La manera en que la adulación, la lisonja, sí, eso, todo eso, ¿verdad? La manera en que los aduladores manipulan a los poderosos a su favor. La manera en que la vanidad nos hace cometer errores tremendamente graves cuando aparece un adulador profesional, un lisonjero, ¿verdad? Una persona hábil en los requiebros, en los piropos, en los elogios, en toda esa porquería que ha existido siempre en la historia del mundo. Entonces, las fábulas agonales son aquellas que enfrentan a un personaje contra otro. Caso típico, el zorro y el cuervo. Eh, Estaban las fábulas de situación. En ellas no había un enfrentamiento entre X, Y, ¿verdad? Sino una situación particularmente enrevesada en que se veían involucrados varios personajes. La fábula que vamos a estudiar hoy es de tipo situacional, es una fábula de situación. Y estaban las fábulas etiológicas de Esopo. Etiología. Las fábulas etiológicas proponían una alegoría del origen de algo, proponían la manera en que algo se había originado, ¿verdad? Cómo había tenido origen algo, un sentimiento, un hecho, una cosa cualquiera. Entonces, agonales, cuando confrontaban a dos personajes antagonistas, fábulas de situación y fábulas etiológicas, donde se nos ilustra sobre el origen de algo. Muy bien. Jean de La Fontaine tomó virtualmente todas sus historias de Esopo. Su gran mérito no es tanto haber inventado las historietas detrás de estos poemas. El gran mérito de La Fontaine es el cielo santo, el revestimiento poético soberbio, suntuoso, sublime que supo darle a estas historietitas, que eso es lo que son, ¿verdad? Las transformó en poemas de primerísima línea y eso no ceso de subrayarlo, ¿verdad? Las fábulas de La Fontaine valen más como poemas que como cualquier otra cosa, aunque aquí la vamos a estudiar más bien en su calidad de cuentito, con su calidad narrativa. Pero no solo La Fontaine siguió las trazas de Esopo. Félix María Samaniego, las famosas fábulas de Samaniego, autor español del siglo XVIII, fines del siglo XVIII, eh, Samaniego también tomó las fábulas de La Fontaine, que a su vez eran ya una versión de las fábulas de Esopo. Entonces hay toda una genealogía, ¿verdad? Samaniego se basa en La Fontaine, quien se basa en Esopo, y Esopo se basa en los relatos que le llegaban desde la India y desde el África, de fuentes anónimas, colectivas, arcaicas. Nadie sabrá nunca quién fue el verdadero autor de estas fábulas y muy posiblemente hayan sido creaciones colectivas además y rigurosamente orales también, perpetuadas a través de la tradición oral, nunca escritas hasta que Esopo les da forma escrita. Pero amigos, miren, ya, para que sepamos de lo que estamos hablando, las fábulas de Esopo, que tienen 22 traducciones diferentes al español, imagínense ustedes. Yo tenía un librito de fábulas de Esopo cuando era muy niño, era una edición muy linda, muy linda. No sé qué, perdí ese libro y daría cualquier cosa por reencontrarlo, con ilustraciones en blanco y negro, muy lindo, y un tipo de papel lustrosito, era un papel lustrosito. Soy capaz hasta de oler el libro, que tenía un olor muy particular. Eh, las resinas, en fin, el material de que está hecho el libro. Eh, que Ustedes saben que el papel, cierto tipo de papel, contiene una molécula que se llama litignina. La litignina es una molécula que forma parte del papel y que se descompone con el tiempo.
con el tiempo, y eso es lo que pone las paginitas del papel amarillas, y la descomposición de la degradación de la molécula de la litignina es la que produce ese aroma curioso que tienen los libros viejos, que es un aroma como a vainilla. Es un aroma muy parecido a la vainilla, pero es producto de la molécula litignina en la elaboración de muchos tipos de papel, sobre todo en libros viejos, ¿verdad? Entonces, cuando agarramos esos libros viejos y los hojeamos, se desprende ese olor delicioso, delicioso, que uno sí huele a libro viejo, pero no, no solo el libro viejo, es específicamente un olor a vainilla. En efecto, es un olor muy parecido a la vainilla. Y eso contribuye al encanto de estos libros, por supuesto. Bueno, les decía que yo tuve mi libro de las fábulas de Esopo en su momento, era un libro lindísimo. Lo estoy viendo con ilustraciones muy, muy realistas, de un estilo muy realista, muy figurativo, ¿verdad? Eh, y fue uno de los libros de mi infancia. Fue uno de los libros que más me impresionaron y que más me marcaron en mi infancia. Lo perdí, por supuesto. Tengo, cielo santo, medio siglo de no saber qué fue de él. En todo caso, por lo menos 22 traducciones al español han tenido las fábulas de Sopo, eh, antecesoras directas de La Fontaine. Menciono algunos títulos para que ustedes las recuerden. La zorra y las uvas, por supuesto. La rana que quiso ser buey, que se empezó a hinchar y a hinchar, hinchar para emular al buey, y no les cuento el desenlace. La liebre y la tortuga, quien no conoce esa famosa alegoría, ¿verdad? La gallina de los huevos de oro, eso es universal, ¿verdad? La cigarra y la hormiga, historia universal. La cigarra, cantora, bohemia, poeta, y la hormiga, laboriosa, oficiosa, economicista, ahorrativa, previsora. El ratón de campo y ratón de la ciudad. El pastor mentiroso, el pastor que gritaba lobo, lobo, auxilio, auxilio, por divertirse cuando no era cierto, hasta que sucede lo que sucede. Al pastor misterioso el pastor mentiroso se lleva su tremendo chasco por mentiroso y por estar sonando falsas alarmas. El león enamorado era encantador. El cuervo y la zorra, ya hablamos de él. Andrócles y el león. Andrócles que le quita al león una espina de la zarpa de la mano. Todas esas son fábulas de Esopo, y muchas de esas las retomó La Fontaine, ¿verdad? Por ejemplo, para citarles dijimos que las fábulas de La Fontaine podían ser agonales de situación o etiológicas, perdón, las de Esopo, pero es que lo mismo cabe ser dicho de La Fontaine. Son agonales de situación o etiológicas. Por ejemplo, una fábula de La Fontaine que es etiológica, que nos ilustra en torno al origen de algo, de un sentimiento, en este caso del amor. Les voy a narrar la fábula, no la estoy leyendo, estoy narrándola tal cual la recuerdo. Es una fabulita muy corta de La Fontaine que se llama El amor y la locura. Y es muy simple, es muy simple. Y lo importante es ver por qué esta fábula califica como una fábula etiológica. La historia es muy simple. El amor y la locura se reunieron un día a conversar, y la conversación elevó tanto la temperatura que llegaron a los golpes, y la locura dejó al amor ciego, con un par de certeros golpes al rostro, lo dejó completamente ciego. De inmediato los reyes, los dioses se reúnen en el Olimpo, juzgan la situación, declaran a la locura culpable por la ceguera del amor y le aplican una condena muy significativa. Declaran que en lo sucesivo la locura queda amarrada al amor y condenada a hacer las veces de lazarillo, de guía del amor. Entonces, vean ustedes la terrible teología, el terrible origen que La Fontaine conjetura que tendría el amor. El amor es así un sentimiento ciego, porque la locura lo golpeó y le hizo perder la vista. Es un sentimiento ciego que va guiado por un loco, por la locura. Ven ustedes la definición tremenda que se desprende del amor. El que ama es un ciego que va siendo conducido por la locura, fuese siquiera un ser vidente, preclaro, lúcido, pero no.
Es un ciego al que para colmo va guiando en medio de su noche eterna, va guiando la locura. Es una ceguera guiada por la locura. Claro que se desprende una definición del amor nefasta, terrible, terrible. Y nadie quiere estar enamorado si el amor en efecto representa eso, ¿verdad? Es algo terrible. Pero ahí tienen una fábula de tipo etiológico, ¿verdad? Aquí La Fontaine nos dice cómo fue que nació el amor, cómo fue que surgió el amor. Bueno, el amor surge de una confrontación entre el amor y la locura. Queda ciego y condenado a ser eternamente guiado por un loco. Muy bien. La Fontaine escribió otras cosas, escribió también cuentos, escribió relatos, escribió algunos textos que se llamaban libertinos, cuentos libertinos, son cuentos un poquito subidos de tono o más que un poquito. Fue anticlerical durante muchísimo tiempo de su vida, muchísimo tiempo. Es un hombre que nació en 1621, murió en 1695, esto significa que vivió 74 años, que para el siglo XVII era mucho, era ser longevo llegar a 74 años. Um, y ese es el famoso Jean de La Fontaine. Sí, era anticlerical y tuvo problemas con la iglesia, ¿verdad? Tuvo problemas con la iglesia. Toda la vida la hizo trabajando al servicio de tal o cual noble, de tal o cual aristócrata de nombre muy encumbrado, pero eso era lo que hacían todos los escritores de la época, acercarse a algún patrón, a algún mecenas que lo tomara bajo su ala protectora y escribía para él. Y lo mismo hacían los compositores, Haydn componiendo sus 104 sinfonías para el príncipe Esterházy, ¿verdad? Nicolás Esterházy, que era de la casa Habsburgo, ¿verdad? Dueños de toda Europa Central. Y entonces sí, sí, Jean de La Fontaine se ganó la vida trabajando para distinguidos aristócratas ilustrados, digámoslo así, aristócratas con intereses o veleidades de intelectuales y de escritores y de filósofos. Lo serían de manera muy limitada, estoy seguro, pero bueno, siquiera ayudaron a La Fontaine a su productiva vida, ¿verdad? A pesar de que Jean de La Fontaine se consideraba a sí mismo un holgazán, se consideraba un vagabundo, un perezoso y un holgazán. Siempre confesó que ese era su mayor pecado. Eh, Porque es curioso, Jean de La Fontaine en 1693, a los 72 años de edad, se cree que sufría de tuberculosis, tiene una crisis de salud muy grave, de hecho murió 2 años después, en el 1695, se hizo administrar la extrema unción y un sacerdote, el presbítero Puget, Monsieur Puget, le administra los santos óleos y lo toma bajo su guía. Eh, y después de este episodio del 93, con su salud seriamente amenazada, deja de escribir contra la iglesia y se compromete en una especie de conversión a escribir únicamente textos piadosos, textos píos, textos de inspiración religiosa. Bueno, está bien, no es por ellos que se le recuerda, pero bueno, estaba en su derecho de tomar esa decisión. Las fábulas de La Fontaine y los cuentos y relatos libertinos de La Fontaine estuvieron muchos años en el Index Librorum Prohibitorum. Habrán ustedes oído hablar del Index de la Iglesia Católica, el Index Librorum Prohibitorum, el índice, es decir, la lista de los libros prohibidos que se consideraban insidiosos, ponzoñosos, nefastos, malos para la virtud, para la salvación del alma, para la decencia en la sociedad. Eh, Hoy en día pasa uno revista a los libros que estuvieron en el Index Librorum Prohibitorum y se siente uno que realmente era un honor figurar en el Index Librorum Prohibitorum, toda vez que la iglesia se especializó en sancionar, en censurar y en prohibir algunos de los mejores textos y libros y autores de todos los siglos en los que existió el famoso Index. Bueno, estamos en el siglo XVII, ya muy atrás ha quedado la teocracia medieval, pero la iglesia sigue teniendo un inmenso poder y un inmenso poder de censura sobre las artes, sobre todo. Entonces, La Fontaine, con su anticlericalismo y con sus cuentos libertinos, así llamados, libertins,
Estuvo en el Index Librorum Prohibitorum de la Iglesia Católica hasta su conversión en 1793. Eh, Escribió su propio epitafio que se llama Epitafio de Jean de La Fontaine o Historia de un holgazán, así se llama, porque él se consideraba a sí mismo un holgazán. No es cierto que lo fuera. 243 fábulas y un corpus enorme de prosa y de otros poemas y apólogos y demás géneros parémicos que cultivó. No. Fue un escritor muy pródigo, muy prolijo, dejó una obra muy considerable. Me dirán ustedes, ¿cómo un epitafio podría ser un género literario? ¿Cómo es que un epitafio podría calificar como una forma literaria? Bueno, es una forma literaria o lo fue durante mucho tiempo y estoy seguro que hay gente al día de hoy que lo sigue considerando tal. Les menciono, por ejemplo, el epitafio célebre, que es casi que lo único que se conserva de Paul Scarron, ya lo mencioné, a Paul Scarron, entre los grandes escritores del siglo de oro francés, del 1700, del 1600, ¿verdad? Sí, Paul Scarron, el maestro de las sátiras sociales. Bueno, Paul Scarron dejó un epitafio muy célebre, se los leo primero en francés y después lo pasamos al español. Aquí está el epitafio de Paul Scarron. Celui qui ici maintenant dort fit plus de pitié que d'envie et souffrit 1000 fois la mort avant que de perdre la vie. Passant, ne fais ici de bruit, prends garde qu'aucun ne l'éveille, car voici la première nuit que le pauvre escaron sommeille. Este epitafio, que es casi lo único que se conserva de él, por lo menos que es popular, que la gente suele saberlo, lo que dice es esto. Quien aquí ahora duerme causó más piedad que envidia y sufrió 1000 veces la muerte antes de perder la vida. Paseante, no hagas ningún ruido, ten cuidado de que nadie lo despierte, pues he aquí la primera noche en que el pobre Escarrón realmente reposa. Ese es el epitafio de Paul Scarron. Y Jean de La Fontaine escribió también su epitafio que se llama Epitafio o la historia de un holgazán. Sucede una cosa muy curiosa, porque cuando Jean de La Fontaine muere en 1695 y le hacen lo que se llamaba el baño mortuario, el cuerpo tenía que ser duchado, bañado, limpiado, etcétera, etcétera, antes de ser sepulto. Descubren que tenía un silicio monacal. Muy impresionante esto, muy impresionante, un silicio. Y el padre que lo atendió y le había dado la extrema unción y con el cual tuvo su conversión 2 años antes de morir, el sacerdote Puget, jura que él jamás le aconsejó o prescribió o ordenó o sugirió usar un silicio monacal. Usted sabe, en el silicio monacal es una especie de cinturón con puntas, con pequeñas agujas que se clavan en la carne. Solía ponerse alrededor de la cintura o si no también alrededor de los muslos, ¿verdad? Y descubrieron en el cuerpo de La Fontaine y costó arrancárselo a tal punto, tenía las puntas incrustadas en la carne, costó arrancarle el silicio. Silicio con C, ¿verdad? Silicio, porque está el otro silicio que se escribe con S. El silicio es uno de los elementos químicos. No es importante, son palabras absolutamente homófonas, suenan igual, idénticas, solo las diferencia una letra. Silicio con S es el nombre del elemento químico. Silicio con C es ese método de autotormento expiatorio de pecados que es el silicio monacal, que lo usaban mucho los monjes. Y se descubrió en el cuerpo de La Fontaine incrustado un silicio monacal, cosa que debe haber sido terrible, terrible, terrible. Y bueno, esto es lo esencial, pienso yo, sobre el gran Jean de La Fontaine, el siglo en que le tocó vivir, la forma en que él retoma verbatim, literalmente, las historias de Esopo y les da una forma poética sublime como poesía. No me canso de decirlo. No hay, repito, antología de la poesía francesa que se respete que no incluya por lo menos una buena docena de las fábulas de La Fontaine. Son poesía de primerísima línea.
independientemente del mérito de la anécdota, de la historietita que narren y de lo importante de la moraleja, independientemente de todo eso, de todo el elemento pedagógico, moralizante, de todo lo que era apólogo en estas fábulas, ¿verdad? En estos pequeños relatos, independientemente de eso, formalmente son poesías de primerísima línea, a la altura de quien ustedes quieran, a la altura de Neruda, de Octavio Paz, de Vallejo, de Machado, de Juan Ramón Jiménez, de quien Valle Inclán, de quien ustedes quieran, de los más grandes poetas de que se tiene memoria, y en la lengua francesa también, para que eso es para que lo ubiquen, cuál es su verdadera grandeza. Porque por lo demás, la historietita las tomó de Sopo. Entonces, no podemos decir que haya sido particularmente creativo en ese aspecto. La vasta mayoría, no todas, pero la vasta mayoría de las fábulas son tomadas de Sopo. Y lo que le confiere una grandeza especial a La Fontaine es el tratamiento excelsamente poético que les dio. Es poesía con metro, usando versos alejandrinos, es decir, versos de 12 pies. El alejandrino francés tenía 12 pies. Y con esquemas de rima muy extraordinarios, muy ricos, muy hermosos. Sí, una gran figura, Jean de La Fontaine, una de las grandes glorias de la literatura de todos los tiempos. Y esas 243 fábulas, muchas de las cuales, como ustedes ya vieron, ustedes conocen, pero hoy vamos a ver una particular, una que se llama Los animales enfermos de la peste. Es una fábula, no es agonal, no enfrenta un personaje contra otro, no es etiológica, no nos narra el nacimiento, la génesis, el origen de una cosa, es una fábula de situación, es una fábula situacional. Si volvemos a evocar esas tres categorías que ya les mencioné, es una fábula situacional. Los animales enfermos de la peste. Vamos a proceder a leerlo primero en francés, luego en español y luego vamos a examinar el texto. Somos UTN. Muy bien, amigos, amigas, he aquí la lectura en francés de la versión de Jean de La Fontaine, de Los animales enfermos de la peste. La versión original en francés. Y recordemos, es un poema. Tiene ritmo, tiene acentuación, patrones de acentuación, métrica, rima, todo lo que tiene la gran poesía. Así que aquí tienen Les animaux malades de la peste. Vamos primero en francés. Un mal qui répand la terreur, mais que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre. La peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir un jour l'Achéron, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On n'en voyait point d'occupés à chercher le soutien d'une mourante vie. Nul mets n'excitait leur envie, ni loup, ni renard n'épiait. La douce et l'innocente proie, les tourterelles se fuyaient. Plus d'amour, partant plus de joie. Le lion tint conseil et dit: mes chers amis, je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune, que le plus coupable de nous se sacrifie au trait du céleste courroux. Peut-être il obtiendra la guérison commune. L'histoire nous apprend qu'en de tels accidents, on fait de pareils dévouements. Ne nous flattons donc point. Voyons sans indulgence l'état de notre conscience. Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons, j'ai dévoré force moutons. Que m'avait-il fait? Nulle offense. Même il m'est arrivé quelquefois de manger le berger. Je me dévouerai donc, il le faut. Mais je pense qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi, car on doit souhaiter, selon toute justice, que le plus coupable périsse. Sire, dit le renard, vous êtes trop bon roi, vos scrupules font voir trop de délicatesse. Eh bien, mangez des moutons, canaille sotte espèce. Est-ce un péché? Non, non, non. Vous leur fîtes, Seigneur, en les croquant, beaucoup d'honneur,
Et quant au berger, l'on peut dire qu'il était digne de tout mot, étant de ces gens-là qui, sur les animaux, se font un chimérique empire. Ainsi dit le renard. Et flatteur d'applaudir, on n'osa trop approfondir du tigre, ni de l'ours, ni des autres puissances, les moins pardonnables offenses. Tous les gens querelleurs, jusqu'au simple maltin, à dire de chacun étaient de petits saints. L'âne vint à son tour et dit: j'ai souvenance qu'en un pré de moine passant, la faim, l'occasion, l'herbe tendre, et je pense, quelque diable aussi me poussant, je tondis de ce pré la largeur de ma langue. Je n'en avais nul droit, puisqu'il faut par l'aîné. À ces mots, on cria haro sur le baudet. Un loup quelque peu clerc prouva par sa harangue qu'il fallait dévouer ce maudit animal, ce pélé, ce galeux, d'où venait tout le mal. Sa peccadille fut jugée incapendable. Manger l'herbe d'autrui, quel crime abominable! Rien que la mort n'était capable d'expier son forfait. On le lui fit bien voir. Selon que vous serez puissante ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Esa es la versión original de Los animales enfermos de la peste, de Jean de La Fontaine. Ahora vamos a leer la versión en español, la traducción al español. Los animales con peste. En los montes, los valles y collados de animales poblados se introdujo a la peste de tal modo que en un momento lo inficiona todo. Allí donde su corte el león tenía, mirando cada día las cacerías, luchas y carreras de mansos brutos y de bestias fieras, se veían los campos ya cubiertos de enfermos miserables y de muertos. Mis amados hermanos, exclamó el triste rey, mis cortesanos, ya veis que el justo cielo nos obliga a implorar su piedad, pues nos castiga con tan horrenda plaga. Tal vez se aplacará con que se le haga sacrificio de aquel más delincuente y muera el pecador, no el inocente. Cada cual examine su conciencia, sin falsa adulación, sin negligencia. Confiese a todo el mundo su pecado, y yo primero acusaré contrito que, siguiendo mi freno sin apetito, yo, cruel, sanguinario, he devorado inocentes corderos, ya vacas, ya terneros, y he sido a fuerza de delito tanto de la selva terror, del bosque espanto. También maté pastores. Si fuere yo el responsable, no será justo, no, que yo rehúse ofrecerme cual víctima propicia. Empero, es deseable que cada uno como yo se acuse, que es de estricta justicia que tan solo perezca el más culpable. Señor, dijo la zorra, en todo eso no se haya más exceso que el de vuestra bondad, pues que se digna de teñir en la sangre ruil indigna de los viles cornudos animales los sacros dientes y las uñas reales. Devorar los estúpidos corderos, ¿es eso acaso pecado? No, debieran más agradeceros el honor especial que les hicisteis, pues en manjar real los convertisteis. Respecto a los pastores, ¿no sostienen quimérico dominio sobre pobres sencillos animales? Son por esta razón merecedores de tal exterminio. Al terminar el zorro, aduladores astutos aplaudieron allí del tigre, de la osa y el oso, y se oyeron confesiones de robos y de muertes a millones. Mas entre la grandeza, sin lisonja, pasaron por escrúpulos de monja. El asno, sin embargo, muy confuso, prorrumpió: yo me acuso que al pasar por el prado de unos monjes, el hambre que sentía, la ocasión y la hierba que invitaba, tal vez algún demonio allí escondido que a infringir los deberes me incitaba. No es que yo quiera disculpar el hecho, porque fue sin derecho. Unas matitas trasquilé del prado, mas fue solo un bocado.
Es él, no hay duda, es él el responsable. Sin dejarlo acabar, todos clamaron. Y un lobo, algo erudito, probó que ese maldito animal, vil, sarnoso, fue el que provocó horroroso flagelo con su enorme delito. Comer la hierba ajena. ¡Qué crimen más atroz! Solo la muerte era de tal acción digna pena. Y hubo el pobre asno de aceptar su suerte. Según qué poderoso o miserable seas, si eres juzgado, te harán parecer justo o culpable. Esa es la fábula de La Fontaine. De una universalidad, de una vigencia, de una actualidad, este diagnóstico del alma humana, de la sociedad, de los criterios, entre comillas, que usamos para juzgar, para ejercer el derecho del juicio, de la sindéresis, de evaluar lo que está bien, lo que está mal. Toda nuestra madera ética está tan corrompida, tan viciada por intereses de esta o de la otra naturaleza. Es impresionante. Yo les propondría una segunda lectura en español para que las cosillas que nos quedaron un poco nebulosas la primera vez nos resulten más claras en una segunda lectura. Si me lo permiten, les voy a hacer una segunda lectura. Los animales con peste. En francés el título es Los animales enfermos de la peste. En los montes, los valles y collados de animales poblados, se introdujo la peste de tal modo que en un momento lo inficiona todo. Allí donde su corte el león tenía, mirando cada día las cacerías, luchas y carreras de mansos brutos y de bestias fieras, se veían los campos ya cubiertos de enfermos miserables y de muertos. Mis amados hermanos, exclamó el rey triste, mis cortesanos, ya veis que el justo cielo nos obliga a implorar su piedad, pues no castiga con tan horrenda plaga. Tal vez se aplacará con que se le haga sacrificio de aquel más delincuente y muera el pecador, no el inocente. Y cada cual examine su conciencia, sin falsa adulación, sin negligencia. Confiese a todo el mundo su pecado, y yo primero acusaré contrito que, siguiendo sin freno mi apetito, yo, cruel sanguinario, he devorado inocentes corderos, ya vacas, ya terneros, y he sido a fuerza de delito tanto de la selva terror, del bosque espanto. También maté pastores. Si fuere yo el responsable, no será justo, no, que yo rehúse ofrecerme cual víctima propicia. Empero, es deseable que cada uno como yo se acuse, que es de estricta justicia que tan solo perezca el más culpable. Señor, dijo la zorra, en todo eso no se halla más exceso que el de vuestra bondad, pues que se digna de teñir en la sangre ruin indigna de los viles cornudos animales los sacros dientes y las uñas reales. Devorar los estúpidos corderos, ¿es acaso pecado? No, debieran más agradeceros el honor especial que les hicisteis, pues en manjar real los convertisteis. Respecto a los pastores, ¿no sostienen quimérico dominio sobre pobres sencillos animales? Son por esta razón merecedores de tal exterminio. Al terminar el zorro, aduladores astutos aplaudieron allí del tigre, de la onza y oso se oyeron confesiones de robos y de muertes a millones. Mas entre la grandeza, sin lisonja, pasaron por escrúpulos de monja. El asno, sin embargo, muy confuso prorrumpió: yo me acuso que al pasar por el prado de unos monjes, el hambre que sentía, la ocasión y la hierba que invitaba, tal vez algún demonio allí escondido que a infringir los deberes me incitaba, no es que yo quiera disculpar el hecho porque fue sin derecho, unas maticas trasquilé del prado, mas fue solo eso, un bocado. Es él, no hay duda, es él el responsable. Sin dejarlo acabar, todos clamaron. Y un lobo algo erudito, probó que ese maldito animal vil, sarnoso, fue el que provocó horroroso flagelo con su enorme delito. Comer la hierba ajena.
¿Qué crimen más atroz? Solo la muerte era de tal acción digna pena. Y hubo el pobre asno de aceptar su suerte. Según qué poderoso o miserable seas, si eres juzgado, te harán parecer justo o culpable. Ay, amigos, qué portentosa alegoría de la condición humana, de la sociedad, del poder que los aduladores, los lisonjeros, los chupamedias, los chupazuelas, los cortesanillos, ¿verdad? Tienen la corruptibilidad de los reyes, de los poderosos, la forma en que son capaces de blanquear los más terribles crímenes y hacer pasar por terribles delitos lo que no fueron más que pequeñas contravenciones, tal el caso del pobre asno. El asno, el burrito, pues está asociado en nuestro imaginario animal, ¿verdad? Bueno, está asociado a la tontería. Las orejitas de burro que le ponían ante los niños, las mandaban a la esquina de la clase con orejitas de burro. El burro es el animal tonto. Pero más potente que eso, que esa connotación, el burro representa la mansedumbre. La mansedumbre. ¿Qué significa esta bella palabra de sonoridad tan linda? Mansedumbre, como dulcedumbre, que es una palabra que existe, se la ha oído ya varios poetas. La mansedumbre. Eh, la mansedumbre es la serenidad de espíritu, la paz, la bonomía, la buena intención, la calma, la humildad, sin duda, la humildad. La mansedumbre es muchas cosas, es un complejo de virtudes, está constituida por varias virtudes. La aceptación, la obediencia, la humildad, la dulzura de carácter, la dulzura de carácter, la personalidad pacificadora que no inspira disonancias, polémicas, riñas, controversias, que simplemente es sencillo, es bueno, es bondadoso. Hay bonomía en el asno. Hay todas estas cosas lindas que encontramos en el asno, por ejemplo, en Platero, de Juan Ramón Jiménez. Ramón Jiménez reivindica a los burritos del mundo entero. Platero no era un tonto, no era un burro tonto, que es casi es un pleonasmo decir esto, una tautología, ¿verdad? Porque el burro se asume que siempre es por principio tonto. Si usamos la expresión proferir burradas, hice una burrada, ser un burro, ser un asno, un jackass, dirían los angloparlantes, sí, un burro. Pero Platero es un animalito maravilloso, lleno de ternura, de bondad, de dulzura, de mansedumbre, más digno de ser querido que cualquier ser humano. Y recordemos también el gran poema del poeta francés Francis Jammes, que se llama Plegaria para ir al paraíso con los asnos. Prière pour aller au paradis avec les ânes. Plegaria para ir al paraíso con los asnos. Recordemos el hecho de que Jesucristo entró en la ciudad a lomos de asno, de borrego, de asno, de borriquito. Es muy significativo. No entró a lomos de un corcel briosamente ataviado y fastuoso y arrogante y viripotente y enorme. No entró como Alejandro de Macedonia o Napoleón Bonaparte o el oficial de caballería que pintó Géricault en el famoso cuadro que está en el Museo del Louvre. No, entró a lomos de un borrego, de un borriquito, porque él representaba la mansedumbre, la bonomía, el perdón, la aventuranza, la paz, la dulzura del carácter. Es que eso es lo esencial, la dulzura del carácter. Todo eso es la mansedumbre. Pero en medio de esta situación, que es una situación de crisis, la fábula da comienzo en un momento de crisis generalizada, universal, catastrófica, incluso apocalíptica. Es una peste, es como nosotros con la pandemia. 2 años, el mundo estuvo en estado de crisis tremenda, ¿verdad? Bueno, lo mismo sucede en esta sociedad de animales jerarquizada, ¿sí? Con una estructura vertical de poder, del rey hasta el último insecto,
jerarquizada como es también nuestra sociedad, ¿verdad? Están los poderosos, los menos poderosos, los mandos medios, los ciudadanos rasos, los soldados rasos, ¿verdad? Y los prácticamente subhumanos por las condiciones de vida en que no diré que sobreviven, sino que sobremueren los más desfavorecidos, los más marginales de nuestra sociedad. Este mundo animal de La Fontaine es una alegoría de la sociedad, de nuestra sociedad, sí, la costarricense de hoy, sí, 22 de junio de 1920, de 2024. Eh, es una fábula de una actualidad pasmosa, repito, pasmosa. Eh, entonces vamos a ir poquito a poco viéndola para desgranar un poco más su contenido. La fábula comienza describiendo el lugar donde acontece la crisis, donde está la peste, ¿verdad? La peste, esa es la sola noción de la peste es aterradora. Piensen en la novela de Albert Camus, la peste que acontece en Argel, ¿verdad? En Argelia, en Orán, en Argelia, no en Argel, en Orán, que queda en Argelia, por supuesto, pero no es Argel, la capital de Argelia. Sí, la peste, esa peste tremenda que causaba bubones, es decir, la inflamación desmesurada de los ganglios a los lados del cuello, en las orejitas, en las axilas, en las ingles, que generaba bubones, es decir, ganglios enormemente inflamados y muertes fulminantes. Esa es la peste de Camus. Esa peste, esa enfermedad, esa pandemia terrible que obliga a aislar la ciudad, la cierran, nadie puede entrar ni salir. Esa peste, en el caso de Camus, es una alegoría de la peste ideológica. El nazismo habría sido una peste, ¿verdad? Habría actuado como una especie de peste política, ideológica y psicológica. El nazismo, el fascismo, los totalitarismos de cualquier bando, los fanatismos políticos, los radicalismos políticos son pestes. Hay que luchar contra ellos, hay que generar vacunas contra ellos. Y lo dice muy bien Camus al final de la peste, cuando ya la enfermedad ha sido vencida. Pero no celebren, dice, no celebren mucho, no celebren mucho. Siempre habrá una peste que volverá. Siempre habrá una peste. Ahora mismo que estamos descorchando botellas de champán, ya incuba la nueva peste. Hay que estar alertas, alertas en lo sucesivo, con los rebrotes de la peste. La peste son todas esas formas de obnubilación política que llevaron a los genocidios y los crímenes de lesa humanidad que todos conocemos, ¿verdad? Muy bien, esa es una posible lectura de la peste, una peste ideológica y política. Por supuesto, sí, el fascismo, el nazismo, verbigracia, entre otras muchas. Y cuando pensamos en la peste, evocamos siempre la gran peste, que fue también una peste bubónica creada por el bacilo Yersinia pestis. Yersinia pestis, que fue la peste medieval terrible que entre 1343 y 1353 en esa década mató a un tercio de la población europea, asiática y africana que se conocía. No mató más gente porque eso era lo que era el mundo, eso era lo que existía de tierra cartografiada. Evidentemente la peste no llegó a América, ¿verdad? Porque América no estaba en contacto con estos mundos. Pero sí, claro, toda Europa, el norte de África y Asia, una buena parte de África, se vieron afectados por la Yersinia pestis, que era transmitida por las pulgas que a su vez viajaban en las ratas. Entonces, con las cosas, las mercancías que traían los buques de Oriente, Marco Polo, por ejemplo, en fin, los grandes comerciantes que crearon las rutas comerciales de Oriente hacia Europa, llegaban a menudo a Venecia, era el puerto donde eran recibidos con mucha frecuencia. De ahí el carácter un poco orientalizante del arte bizantino, que podemos verlo, por ejemplo, en la Catedral de San Marcos en Venecia, ese Cristo que es un pantocrátor, es un dios furibundo, intimidante, serio, condenatorio, legislativo, no es un padre de amor y de perdón, no. El pantocrátor bizantino es un dios que no querría uno tener que enfrentarlo, ¿verdad? O someterse a su juicio. Eh, entonces sí, la peste llega de Oriente a bordo de un barco y las ratas
son los vectores de contagio, porque las ratas venían llenas de pulgas, los barcos venían llenos de ratas con esas pulgas, las pulgas traían la Yersinia pestis y las ratas fueron a parar a todas partes, ¿verdad? Caían en los pozos donde la gente se abastecía de agua limpia para beber y bebían el agua con los cadáveres de las ratas que flotaban en los pozos. Muchas veces sucedía incluso que los muertos iban a dar a los pozos. No había salubridad, no había higiene, no había las políticas que mejor o peor se desplegaron, se implementaron con la pandemia de hace 3 años. Entonces, claro, estamos en una situación particular, en una situación apocalíptica, cielo santo, esto es el mundo, el fin del mundo, ¿qué pasa? Y una cosa muy importante, señores, en este mundo de animales, como igual en el mundo de los seres humanos, el dolor y el sufrimiento son asumidos como castigo, lo cual es lo más injusto y lo más absurdo del mundo y lo más depravado del mundo. Todo dolor, todo sufrimiento es castigo por algo, tiene que ser castigo, todo es expiación. Todo lo que sufrimos es expiación por algo y es necesario para nuestra absolución, nuestra redención. Hay que sufrir porque estamos pagando algún tipo de mal. Es terrible, es terrible. Es terrible. Yo recuerdo un televangelistilla de pacotilla, viejo hipócrita, perverso, depravado, degenerado, que salía en algún canal de estos de televangelistas estadounidenses diciendo que todos los niños que estaban muriendo del SIDA en África, donde el nivel de contagio era desastroso, todos esos niños inocentes que morían del SIDA pagaban por los pecados de sus madres y sus padres promiscuos. Entonces los niños eran culpables que no se sabían tales. Su dolor y su muerte temprana del SIDA, cuando ya en el mundo entero había toda suerte de fármacos que convertían el SIDA de una enfermedad fulminante en una enfermedad tratable a largo plazo e incluso curable, todos esos niños inocentes estaban pagando los pecados de sus padres, ¿verdad? De sus progenitores. Era un mal heredado, digamos así. No puedo imaginar un pensamiento más perverso, más de mala fe, más injusto. Esas pobres criaturas muriendo, muriendo como insectos cegados en masa, ¿verdad? Eh, y además de eso, tenían que ser considerados culpables, culpables y perversos, porque arrastraban la lacra del pecado de sus padres. Entonces el reverendo, que no quiero decir el nombre, porque no le voy a hacer el homenaje de viejo miserable, el reverendo insistía en que el horror del SIDA en África entre los niños era una cosa merecida, era un castigo bien ganado, bien merecido. Está bien que sufrieran, que sigan sufriendo y que sigan muriendo como moscas, claro, bien ganado se lo tenían. Qué forma de ver las cosas, qué falta de misericordia, qué falta de compasión, de empatía, de piedad. No, no. Jesucristo no podría sino escupir sobre una concepción tal de la justicia. Dios no haría otra cosa que escupir si le fuera sometida esa tesis inaceptable a su juicio, ¿verdad? Entonces, muy bien, la fábula abre sobre una situación de apocalipsis, ¿verdad? En los montes, los valles y collados de animales poblados se introdujo la peste de tal modo que en un momento lo inficiona todo. Inficiona quiere decir lo envenena, lo filtra, lo emponzoña, lo inficiona todo. Allí donde su corte el león tenía, eso un recurso típicamente poético, ¿verdad? Es el famoso hiperbatón, invertir el orden sintáctico de dos elementos. Allí donde su corte el león tenía, lo normal sería decir allí donde el león tenía su corte, ¿verdad? Pero se produce un hiperbatón, una inversión. Allí donde su corte el león tenía, como cuando Becker dice, del salón en el ángulo oscuro. Bueno, en el ángulo oscuro del salón. Pero en la poesía muchas veces utiliza el hiperbatón e invierte el orden de los componentes de la frase. Del salón en el ángulo oscuro. Allí donde su corte el león tenía, mirando cada día las cacerías, luchas y carreras de mansos brutos y de bestias fieras.
mansos brutos, ya los mismos, la mansedumbre ya está mal calificada, mansos brutos y de bestias fieras. Se veían los campos ya cubiertos de enfermos miserables y de muertos. Es una imagen terrible, terrible, atroz. Véanlo desde un punto de vista casi cinematográfico o pictórico. Los campos como después de una batalla tremenda, llenos de enfermos miserables y de muertos. Es lo que La Fontaine nos regala aquí es un cuadro de devastación, de muerte, de dolor masivo, ¿verdad? Multitudinario. Eh, sí, algo como lo que sucede con La Máscara de la Muerte Roja, o es otro cuento inspirado por La Peste, ¿verdad? De Edgar Allan Poe, La Máscara de la Muerte Roja. La muerte que desolaba los predios del príncipe próspero, que no tenía nada que ver con su pueblo. Se atrincheraba en su castillo, en su palacio, en su fortaleza. Se llenaba de juglares, de payasos, de músicos, de bailarines, de cómicos, de manjares, de los más exquisitos vinos, y no quería enterarse de nada de lo que sucedía extramuros, ¿verdad? Entonces, ese es el paisaje en que está, en que va a tener el terrible drama que se avecina. Entonces, el rey toma la palabra y dice: mis amados hermanos, exclamó el triste rey, mis cortesanos, ya veis que el justo cielo nos obliga a implorar su piedad, pues nos castigan con tan horrenda plaga. De nuevo, la concepción de que el dolor es una cosa, es un castigo por algo que alguien en el reino hizo. Alguno de los miembros de los súbditos en esta, evidentemente es una monarquía la que plantea La Fontaine, alguno de estos súbditos cometió algo horroroso y es el culpable de que los dioses se hayan enojado y hayan mandado la peste, ¿verdad? Eh, entonces el rey comienza usando un tipo de discurso majestático, ¿verdad? Mis amados hermanos, falso, no son amados, le importan un bledo. Los tiene subyugados, dominados bajo la bota del rey. Es un rey autócrata, como tiene que serlo todo rey, absolutista, l'état c'est moi, ¿verdad? Aquí el único que manda soy yo. Ah, cualquier similitud con una circunstancia propia a nuestra realidad política actual en Costa Rica es mera coincidencia. Entonces, mis amados hermanos, comienza ganándose la simpatía de la gente, comienza halagando a la gente para a la vez ser halagado después. Es parte de un trato, es una negociación. Yo halago y vosotros me halagáis. Mis amados hermanos, exclamó el triste rey, mis cortesanos, ya veis que el justo cielo nos obliga a implorar su piedad, pues nos castiga con tan horrenda plaga. Tal vez se aplacará con que se le haga sacrificio de aquel más delincuente y muera el pecador, no el inocente. Entonces estamos en un mundo maniqueo donde hay pecadores y hay inocentes, hay buenos y malos. Algunos perversos depravados ocasionaron que se desencadenara la plaga y esos son los que deben morir, los pecadores, no los inocentes. Entonces conviene proceder a una enorme confesión multitudinaria. Cada quien tiene que confesar sus culpas. Este es un concepto muy ligado a la religión, en lo que de más oscurantista tiene la religión. La creación del pecado, ¿verdad? La creación de la culpa, la creación del remordimiento. Sí, evidentemente estamos siendo castigados, así que hurguen su pasado, señores. Algo atroz han cometido ustedes en esa vasta comarca que se llama pasado, que explica que seamos castigados con semejante flagelo. Entonces, ya a priori, ya prima facie, todo el mundo está culpabilizado, todo el mundo es culpable. Hay que empezar ahora con la confesión, el estado confesional, ¿verdad? La confesión para ver cuál fue el pecado más negro que realmente provocó esto. De manera que no sean sacrificados los inocentes, los buenos, sino los pecados. Muera el pecador, no el inocente. No es la combate contra el pecado, atención, in abstracto, es contra el pecador, el que se equivoca, el que yerra, el que erra, sí, el que se equivoca, ¿verdad?
el pecador. No es una campaña contra el pecado, es contra el pecador, es ad hominem, es a los individuos que son pecadores. Y eso lo sabremos a través de la confesión. Entonces hay una extorsión de conocimiento, una extorsión de conciencia. Todo el mundo a confesar. Aquí se ha dicho, ¿verdad? Entramos bajo el régimen confesional, todo el mundo tiene que confesar. Es, es a través de la culpa que mejor se manipula los pueblos, señores. Esto es una de las lecciones de la historia más universales y de tiempos inmemoriales. Es una de las cosas más tristes y más perversas que ha hecho la Iglesia católica, ha sido, pero las iglesias en todas partes que yo sepa, ha sido manipular las conciencias colectivas de la gente a través de la culpa. Ustedes todos son culpables por principio. Por definición, nacen culpables, nacen mancillados, sucios del pecado original. Y nosotros, solo nosotros, casta privilegiada, tenemos el poder de absolverlos, de limpiarlos, de bautizarlos. El agua absolutoria, ¿verdad? El agua bautismal. Ya con solo eso, la iglesia se auto arroga un derecho, un privilegio, no un derecho, un privilegio inmenso, ¿verdad? Se ponen por encima de nosotros moralmente. Entonces, como dice el rey, cada cual examine su conciencia sin falsa adulación, sin negligencia, a confesar se ha dicho. Y cuando no hay pecados, ¿qué se hace? Bueno, se inventan, no hay más remedio que eso, inventar los pecados. Fue lo que sentí en mi primera comunión, qué cosa curiosa, no es bonito hablar de uno en medio del análisis de La Fontaine, lo traigo a colación muy brevemente, solo porque tiene pertinencia a lo que estamos estudiando. Mi primera confesión, yo inventé la mitad de los pecados, porque no tenía realmente qué decir, no habían cosas así como graves que yo tuviera que decir. Esto fue en el 7-3, yo tenía 10 años de edad cuando hice la primera confesión, la primera comunión, perdón. Sí, la primera confesión de mi vida. Entonces, me inventé algunas cosillas porque realmente no tenía nada que decir. Y claro, ¿verdad? Hay iglesias que se regalan con esto, ¿sí? Se regodean con esto. Si el pecado no existe, invéntelo, invéntelo. Es la iglesia creando el pecado, es la mala conciencia creando el pecado. Manipular a las personas a través de la culpa. Ustedes son culpables, pero nosotros, solo nosotros, tenemos el poder de absolverlos, de redimirlos. Es arrogarse un privilegio muy, muy grande. Seguimos. Confiese a todo el mundo su pecado. Atención, es una orden ya, es una exhortación. Y yo primero, dice León, yo primero acusaré contrito. Según él, contrito, es un hipócrita, según él está muy arrepentido. Y yo primero, dando el ejemplo, acusaré contrito que, siguiendo sin freno mi apetito, yo cruel, sanguinario, he devorado inocentes corderos, ya vacas, ya terneros, y he sido a fuerza de delito tanto, de la selva terror, del bosque espanto. Qué buena traducción. Qué buena, casi tan linda como el original en francés. Entonces el rey se propone primero, predica con el ejemplo, entonces va a confesar sus pecados y se declara ser un glotón, un esclavo de ese apetito, se declara cruel y sanguinario, habiendo devorado inocentes corderos. Atención, esto tiene una honda resonancia religiosa, inocente corderos, el Agnus Dei quitolis peccata mundi, cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ha devorado al Agnus Dei, ha cometido el terrible crimen de devorar a los inocentes. Imposible no pensar en la película, ¿verdad? Gran película de Anthony Hopkins, Judy Foster, you know, el clamor de los inocentes, ¿verdad? Y con el famoso personaje de Hannibal Lecter, Aníbal el caníbal. El rey aquí actúa como Aníbal el caníbal, como Anthony Hopkins, ¿verdad? Hannibal Lecter, Hannibal the Cannibal. Y, y claro, entonces confiesa haber devorado inocentes corderos, el Agnus Dei, cordero, año, agneau, que viene de Agnus, ¿verdad? El cordero, el corderito recental, ya vacas, ya terneros, animales conocidos por su mansedumbre, un ternerito, ¿qué le ha hecho al mundo? Una vaca, ¿qué le ha hecho al mundo? Hubiera puesto un toro, ya hubiera sido más complicado.
pero no dice que haya devorado serpientes o cocodrilos. No, 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 no. Son animales todos herbívoros, no son depredadores. Y él mismo dice que son inocentes corderos, ya vacas de tener, y ha sido a fuerza de delito tanto de la selva terror, del bosque espanto, se dice a sí mismo. Y sigue. Y como una nota a pie de página, esto es casi humor negro, y también maté pastores. Como quien dice, esto es secundario, pero lo menciono para que figure en el expediente, ¿verdad? También maté pastores. Si yo fuera el responsable, no será justo, no, que yo rehúse ofrecerme cual víctima propicia. Entonces él dice, si en efecto lo que hice fue tan terrible, pues yo me ofrezco como víctima propiciatoria, como chivo expiatorio, que expíe yo, que expíe yo los delitos que han causado este castigo atroz que se cierne sobre todos ustedes. Yo me apunto a expiar mi delito, sugiere él. Pero añade, empero, es deseable que cada uno como yo se acuse, que es de estricta justicia que tan solo perezca el más culpable. Claro, entonces ya ahí abre el portillo. Sí, yo he hecho cosas horrorosas, soy el primero en confesarlo, pero me temo que entre ustedes los hayan hecho cosas peores. Y solo es justo que aquí perezca el más culpable. Es uno el que tiene que ser sacrificado, no dos. Es un chivo expiatorio, no dos, ni tres, ni 100. Es el más culpable. Entonces ahí el león deja un portillo abierto para que alguien salga con una confesión peor todavía, que haga palidecer la suya. Y de inmediato sale la viscosa, repulsiva zorra con su lisonjería y su adulación de esas que andan chupando medias. Qué personaje más despreciable. Señor, dijo la zorra, quisiera tener hasta otro tono de voz para poder reproducir lo que dice la zorra. Señor, dijo la zorra, en todo eso no se halla más exceso que el de vuestra bondad. Imagínense ustedes. Sí, 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 votre majesté, su majestad, sí, señor rey, soberano, monarca. En todo esto, su actitud ha sido muy excesiva, pero el mayor exceso que yo veo en su confesión es el de su bondad. Su bondad ha sido excesiva. Usted ha pecado de excesiva bondad. Ese es el único mal que yo veo en su discurso, dice la maldita zorra. Y añade, pues que se digna de teñir en la sangre ruin indigna de los viles cornudos animales los sacros dientes y las uñas reales. Él fue muy generoso, el rey, muy generoso al aceptar que sus colmillos sean ensuciados por la sangre indigna y ruin de viles cornudos animales. Más bien ellos deberían sentirse muy honrados de haber teñido los sacros dientes, atención, lo sacro, lo religioso, lo sagrado, y las uñas reales. La alianza eterna entre iglesia y poder, ¿verdad? Los sacros dientes y las uñas reales. Lo sagrado, por un lado, el régimen de lo sagrado, y reales, el poder político, la realeza. Ahí, en ese verso quedan aunados los sacros dientes. Usted es un personaje sagrado, usted está sacralizado por la iglesia, y también es realeza, es aristocracia. Sí, la noción de que el rey es rey por designio divino. Atención, muy importante porque ese era el fundamento ideológico y teológico de la monarquía absoluta francesa. El rey era rey por designio divino. En Francia, cuando ganó Franco, ¿verdad? El generalísimo Francisco Franco, caudillo de toda España por la gloria de Dios, se decía. Entonces, una vez más, se aunaba perversa, espuriamente, el poder político y el poder de lo sacro. Era así el caudillo de toda España, pero lo era por designio divino. Igual los reyes de las monarquías absolutas francesas y de todas las monarquías europeas eran monarcas por designio divino, y la iglesia los respaldaba. La iglesia, o sea, si fuera la anglicana en Inglaterra o fuera la iglesia católica en Italia, España, Francia, la iglesia legitimaba, protocolizaba, eh, legalizaba, sacralizaba este poder que detentaban los reyes, ¿verdad? Es muy, muy potente lo que dice aquí La Fontaine, muy impugnativo. Y sigue la zorra, dice, devorar a los estúpidos corderos,
¿Es acaso pecado? Entonces resulta que los corderos son estúpidos, ¿verdad? Y por lo tanto merecen morir. Vean ustedes lo grave que es esto desde el punto de vista ético. Sigue la zorra. No, debieran más agradeceros el honor especial que les hicisteis, pues en manjar real los convertisteis. O sea que las víctimas del depredador deberían sentirse honradísimas de haber sido machucadas por las mandíbulas reales del magno rey, ¿verdad? Cielo santo, sí, sí, es una cosa tremenda esto. Y añade la sobra, respecto a los pastores, es decir, por lo que a los pastores atañe, no sostienen quimérico dominio sobre pobres, sencillos animales, la manera de increparlo, es decir, los pastores han establecido también a su vez una relación de poder, los pastores de poder sobre, y un poder quimérico, es decir, un poder falso, un poder puramente fantasioso, falso, y no fundamentado. Los pastores han establecido un poder sobre los pobres y sencillos animales. Los pastores no sostienen quimérico dominio sobre pobres y sencillos animales, son por esa razón merecedores de tal exterminio. Entonces, los pastores, que también se comió a manera de postre el león, porque es que insisto en la comedia, ¿verdad? Insisto en el aspecto cómico de acá. El rey declara haber devorado a inocentes corderos, vacas, terneros, etcétera. Y como una última cosa antes de que se le olvide, no también, sí, y por cierto, me he cambiado unos cuantos pastores. Lo pone ahí como un adendum a su confesión oficial, ¿verdad? Y claro, el zorro corre a defenderlo. Los pastores están bien comérselos, claro, porque sostienen un quimérico, es decir, un imaginario infundado dominio sobre pobres y sencillos animales. Son también unos infames. Entonces, por solo eso merecen el exterminio. Somos UTN. Seguimos con nuestro análisis de la fábula de La Fontaine. Entonces ya la zorra nos dio un monólogo entero, una cadenza de virtuosismo, un soliloquio, un despliegue de adulación de la más pestilente que sea uno capaz de imaginar. Y claro, al terminar el zorro, aduladores astutos aplaudieron. Porque, claro, aplaudir al zorro es una manera indirecta de aplaudir también al monarca, al rey, cuya apología el zorro viene de proponer. Viene de proponer una gran defensa del rey. El rey, más bien, si ha sido excesivo en algo, ha sido en bondad. Atención, ese es el punto del zorro. Ese es el punto, ¿verdad? Ay, qué cinismo, qué cinismo. Entonces los aduladores astutos aplaudieron. Allí del tigre, de la onza y el oso. La onza con Z no se refiere a la medida de la onza, ¿verdad? A la medida de peso. Se refiere, la onza es una especie de guepardo, de leopardo. ¿Sí? Un guepardo, eso es la onza. Allí del tigre, de la onza y el oso se oyeron confesiones de robos y de muertes a millones. Sí, el tigre, el guepardo y el oso, siguiendo el ejemplo del rey, cortesanos, ¿verdad? Todos ellos eh, sujetos a su monarca, confesaron robos y muertes a millones. Atención, cleptócratas, robos y muertes a millones. Sí, la cleptocracia, ¿verdad? Que conocemos muy bien en Costa Rica. De nuevo, esta fábula estoy viendo, y no la planeé así, pero estoy viendo que tiene muchas resonancias en nuestro clima político actual, en nuestro etablissement político al momento de hoy. Sí, se me ocurre más de una importante figura pública a la que yo le mandaría esta fábula para que la lea. Claro que sí, deberíamos hacerlo posiblemente, ¿verdad? Muy bien. Entonces el tigre, la onza y el oso, el guepardo y el oso confiesan sus horrores de robos y muertes a millones, mas entre la grandeza sin lisonja pasaron por escrúpulos de monja. Todos esos genocidios y atrocidades fueron considerados meros escrúpulos de monjita.
de monjita que confiesa sus insignificantes pecadillos, peccata minuta, pecaditos muy chiquititos de monja. Todo el mundo ha sido benévolo e indulgente con los poderosos. Pero sucede lo que tenía que suceder. Toma la palabra el burrito. El asno, sin embargo, muy confuso, claro, es un alma translúcida, es candorosa, es ingenua, es inocente. Muy confuso, el asno prorrumpió. Yo me acuso que al pasar por el prado de unos monjes, el hambre que sentía y la ocasión y la hierba que invitaba, pues tal vez algún demonillo y escondido que a infringir los deberes me incitaba. No es que yo quiera disculpar el hecho, porque fue sin derecho. Unas maticas trasquilé del prado, mas solo fue un bocado. Vean qué confesión. Para usar una expresión, más bien, perdón, una expresión vernácula nuestra en Costa Rica, qué pecado, ¿verdad? Qué pecadito. Pecadito, pecadito más negro, se decía así mi abuelita. Pecadito más negro, mi mamá todavía le oía eso, pero ya se ha perdido esa expresión. Pecadito más negro. Entonces, Burrito se acusa de que al pasar por el prado de unos monjes, peor aún, terrible, terrible que el prado fuera de unos monjes, eso es una afrenta contra la iglesia, hurtó, saqueó, pilló a la iglesia, imposible. Un prado de unos austeros monjes, tal vez cartujos, carmelitas descalzos que vivían ascetas, retirados del mundo, es que hubiera sido el prado de algún inmensamente rico terrateniente, pero unos pobrecitos monjes, qué abyección, qué perversidad, qué horror. Entonces, al pasar por el prado de unos monjes, el hambre que sentía, la ocasión y la hierba que ahí invitaba, dice, tal vez algún demonio ahí escondido que a infringir los derechos me incitaba, infringir los derechos me incitaba. Infringir significa transgredir, ¿verdad? Desacatar los deberes. O sea, tal vez había un demonillo ahí escondido en la hierba, me incitó a que me la comiera. Y añade, entre paréntesis, el burrito, no es que yo quiera disculpar el hecho porque fue sin derecho. Unas maticas trasquilé del prado, mas solo fue un bocado. Unas maticas, atención a lo tico, unas maticas. Así que ese fue el gran crimen del burrito. Se comió unas matitas, pasando por un prado de hierbas sin duda verde, húmeda y fragante y abundosa. Estiró el pescuecito, metió la cabecita en el prado de los monjes y se comió, pero apenas fue un bocado, eso fue todo. Solo fue un bocado, dice, trasquilado, unas maticas trasquilé del prado ajeno, mas solo fue un bocado. Vean ustedes que la magnitud de pecado, ¿verdad? Comparado con lo que hicieron los otros sátrapas. Y claro, ¿qué sucede? Es él, no hay duda, es él el responsable. Sin dejarlo acabar, todos clamaron, y un lobo algo erudito, en el texto original en francés dice un lobo un poco clérigo, un poco, ahí está la Fontaine anticlerical, un lobo medio clérigo, aquí lo traducen como un lobo o algo erudito, otro depredador, atención que han hablado el león, el zorro, el lobo, el guepardo, el oso, ¿verdad? Animales depredadores y carnívoros, ¿verdad? Eh, claro, corren y dicen, es él, no hay duda, es él el responsable. Sin dejarlo acabar, todos clamaron. Y un lobo algo erudito probó que ese maldito animal vil sarnoso fue que provocó horroroso flagelo con su enorme delito. Entonces el lobo erudito había que también dotar a esto de un cierto contenido intelectual, ¿verdad? Fundamentar la condena que se va a emitir, qué horror, fundamentarla con erudición. Posiblemente habrá abierto una casuística y habrá determinado en el siglo tal, en el año tal, en el año tal, 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 tal. Otros tantos burros fueron condenados por este mismo delito y condenados a la pena capital. El lobo erudito podría ser una mezcla así de leguleyo con clérigo, sí, un clérigo leguleyesco, ¿verdad? Un abogado canónigo. Sí, y un lobo algo erudito probó que ese maldito animal vil sarnoso fue el que provocó horroroso flagelo con su enorme delito. Su enorme delito, comerse unas maticas del prado de los monjes, ¿verdad? Y provocó con eso el enorme flagelo, el castigo. Comer la hierba ajena. ¡Qué crimen más atroz!
Dicen a coro todos los poderosos de palacio, los cortesanos. Comer la hierba ajena, qué crimen más atroz. Solo la muerte era de tal acción digna pena. Y hubo el pobre asno de aceptar su suerte. Suerte rima con muerte. Qué crimen más atroz. Solo la muerte era de tal acción digna pena. Y hubo el pobre asno de aceptar su suerte. Ahí termina el relato. Y viene la moraleja, que como es característico, y así debe ser, es un detalle tipográfico que debe ser observado, la moraleja está escrita en cursiva. Digo que es importante porque siempre fue así en el caso de La Fontaine. Y la moraleja es, según qué poderoso o miserable seas, si eres juzgado, te harán parecer justo o culpable. Donde básicamente simplemente el poeta se limita a rimar dos adjetivos, miserable y culpable. Repito, según qué poderoso o miserable seas, si eres juzgado, te harán parecer justo o culpable. En última instancia, los poderosos serán siempre exonerados de toda responsabilidad, declarados inocentes, píos, impecables, ciudadanos ejemplares, ¿verdad? Modélicos, y los miserables serán juzgados y declarados culpables. Y es decir, en la versión de Samaniego, de Félix María Samaniego, que también, como La Fontaine, como ya les dije, se basa en Esopo, termina invocando a Astrea. Dice, pobre Astrea. ¿Quién era Astrea? Eso no está en La Fontaine, está en Samaniego. Astrea era la diosa virgen, como tenía que ser, de la justicia, la diosa de la inocencia, la diosa de la pureza. Esa era Astrea. Y en la versión de Samaniego dice, pobre Astrea, sí, pobrecita la diosa y virgen, tenía que serlo, de la justicia, de la inocencia y de la pureza. Qué agravio le fue hecho, qué mancilla, qué infamia, qué horror, qué escándalo para Astrea, la diosa de la justicia, ¿verdad? Bueno, como muy bien dice La Fontaine, me sirvo de los animales para instruir a los hombres. Amigos, vuelvo al punto que ya les mencioné. Esta fábula es tan vigente, tan actual, tan apropiada, tan pertinente, tan oportuna eh, eh, para lo que estamos viviendo en nuestro país y lo que el mundo vive. En fin, la impresión que nos da es de que desde el tiempo de Monsieur de La Fontaine e incluso de Esopo 26 siglos atrás, La Fontaine 3 siglos atrás, desde el tiempo de ambos señores, el ser humano no ha evolucionado ética y moralmente en lo absoluto. Eso es lo que podemos colegir de este terrible cuentito transformado en bellísimo poema. Eso lo sentimos en la versión francesa, no tanto en esta traducción. La traducción es buena, pero claro, no le llega al original francés en términos de belleza poética, pero eso no importa. Estamos aquí concentrados en la anécdota, en la moraleja, ¿verdad? Y sí, pobre Astrea. Según qué poderoso miserable seas, si eres juzgado, te harán parecer justo culpable. Recuerdo el crimen este que ocupó titulares muchos días en nuestro país. Hace unos meses se llegó a la sentencia final. La pobre muchacha esta, la doctora, que fue por el lado de Quepos, entró a un hotel y fue asesinada por no menos de 3 hombres. La mataron de todas las maneras imaginables, la estrangularon, le aplicaron llaves de judo, la mordieron, la comieron, la canibalizaron, la violaron, todo le hicieron, todo. Ahí por lo menos 3, 4 o 5 miserables fueron culpables de ese femicidio. Atroz, fue atroz. Bueno, el viejo canadiense y el otro, los dos platudos, salieron absueltos. Solo el nicaragüense, que era el más pelado, el más pobrecillo, ¿verdad? De los tres, el que no tenía recursos, el que no era platudo,
el equivalente del burro aquí, ese sí fue condenado. No, no es el equivalente del burro porque el nicaragüense se comportó como un miserable, igual que sus dos cuates en el crimen, que sus dos cómplices. Una banda de lobos feroces echando espuma por la boca, de depredadores. Así fue así como se comportaron con esta pobre mujer. Y, repito, la mataron 5 veces, si tal cosa fuese concebible. Pero claro, los poderosos fueron absueltos. Los dos poderosos fueron absueltos. Y eso que había evidencia hasta de las trazas de las huellas dentales, de las dentelladas, de los mordiscos que le pegaron. Por eso digo, hasta la canibalizaron. Pobre mujer, fue una orgía de sangre, fue una bacanal, fue una saturnal, que eran una especie de orgías de la muerte y de la sangre que realizaban los griegos y los romanos después, una saturnal, un femicidio de magnitud aberrante, depravada, donde media la crueldad, el ensañamiento, es que cielos santos, que no sé ni por dónde empezar a calificarlo. Ahí tendrían que haber salido a 40 años de prisión por lo menos 3 personas. Pero los dos poderosos, ¿verdad? El rey, la zorra y el lobo, el león, la zorra y el lobo, los dos poderosos, el león y la zorra salieron absueltos, sin problemas, como ciudadanos ejemplares, en angelitos, ¿verdad? De sacristía, monaguillo deben ser, ¿verdad? Filántropos, benefactores de la humanidad, del cielo santo, canonicémoslos, santifiquémoslos, integrémoslos a la geografía cristiana, ¿verdad? La historia de los santos, ¿verdad? Los dos, el canadiense y el otro, ruin, despreciable tipejo. Y el pobretón, el que no tenía fortuna, ese sí fue condenado con todo el peso de la ley. Fue el único que fue condenado a expiar su crimen horripilante. Fue el único. Y era el que no tenía recursos, ¿verdad? Así que sí, efecto, según qué poderoso o miserable seas, si eres juzgado, te harán parecer justo o culpable. Bueno, la justicia, entre comillas, la triste Astrea de Samaniego, la diosa de la justicia, de la pureza, de la inocencia, fue una vez más violada, manoseada, sobajeada, mancillada en ese hecho. La famosa doctora esta, creo que era odontóloga, si bien recuerdo, no sé qué era, no estoy seguro, era una doctora, una mujer muy linda. Acuérdense ustedes que llegó a Quepos, se metió en un hotel y en esa noche por lo menos 3 miserables se encarnizaron en su cuerpo vejado, ¿verdad? La supliciaron, la martirizaron, la torturaron y la mataron de todas las maneras en que era concebible matarla. Era imposible que eso lo hiciera un solo hombre. Eso no lo podía haber hecho solo hombre. Fue asesinada de manera tan cruenta que eso requería la sinergia por lo menos de 3 rufianes. Y solo uno, repito, el pobretón, fue llevado a la cárcel. Los otros 2 andan felices de la vida, siguen con sus vidas felices de la vida, impunes, felices, livianos como una pluma. Bueno, ahí tienen ustedes, amigos. Ahí tienen ustedes, ¿verdad? Los animales enfermos de la peste. De Jean de La Fontaine, inspirado en Esopo, quien a su vez recoge una tradición anónima, arcaica, que se remonta a la India y al norte de África. De modo que el origen de este texto es inmemorial, es oral, es anónimo, es cielo santo, se pierde en la noche de los tiempos, aunque, claro, La Fontaine tiene el inmenso mérito de haberle dado una forma poética absolutamente suprema. Las fábulas de Félix María Samaniego no están nada mal, está bien leerlas, igual las fábulas de Esopo, pero no. Ni Esopo ni Samaniego pueden competir con La Fontaine en cuanto a la belleza poética, la amplitud, el ritmo, la cadencia majestuosa que le imprime a sus versos. El más grande de todos ellos es La Fontaine, sin duda. Pero no, claro que vale la pena leer a Esopo, a Samaniego, por supuesto. Háganlo, by all means. Eh, pero para que estén conscientes de que es un arte menor el de Esopo y el de Samaniego comparado con lo que hace La Fontaine. Así que, amigos, he tenido, no sé si decir un gran placer, porque leyendo esto me he indignado, y siempre que lo hago me indigno, casi que me enfermo a mí mismo.
de compartir con ustedes y comentar, y poner en contexto y analizar y valorar este maravilloso apólogo, porque contiene una enseñanza de tipo moral, fábula de situación, ¿verdad? Y no es una forma parémica, porque es una fábula relativamente larga. Esto no califica como una paremia. No es un refrán, no es un proverbio, un decir, un cantar, un donaire, no. Una máxima como la de la Rochefoucauld, no. Es una obra desarrollada y considerable. Pero ahí tienen ustedes, amigos. He tenido un inmenso, pues sí, un inmenso gozo, en cierto modo, de compartir con ustedes este texto maravilloso, del cual insisto en subrayar su vigencia, su actualidad, su frescura, su pertinencia para el momento histórico en que vivimos. Un gran abrazo para todos, amigos y amigas. Ahí les dejo el textito. Espero que lo escuchen, pueden compartirme sus opiniones, sus sentires y seguimos adelante. En esta, por fortuna, interminable aventura, en esta fascinante epopeya que llamamos literatura, que es por definición inextinguible, inagotable. Nos volvemos a ver, a escuchar, más bien que a ver muy pronto, queridos amigos, con otro programa más de Quédate en casa con los grandes escritores. Y creo que el próximo programa sería el 99. Este sería el 98, creo. O sea, el próximo será el 99 y con él tenemos que hacer alguna fiesta, amigos. Tenemos que celebrar de alguna manera esto. El programa número 100 hay que celebrarlo, creo yo, seriamente. Así que ya veremos qué se nos ocurre. Es una idea apenas. Un abrazo inmenso, queridos amigos. Todo mi afecto y todo mi cariño.